sábado en la tarde trataremos de dar respuesta a sus preguntas. El viernes tengo una sorpresa. ¿Saben cuál es? ¿Sorpresa? Tienen que esperar hasta el viernes, pero bueno, que son curiosos. Pero el viernes no lo voy a mantener. Quiero mostrarles algunas fotos del campamento que hacemos cada año. Así que el viernes en la noche vamos a presentarlas, con el favor de Dios. Mi esposa mandó algunas fotos y ustedes pueden conocer el lugar. Otra vez están invitados. No olviden que una vez al año tenemos nuestro campamento. Este año posiblemente vamos a tener 2 campamentos. Así que hagan planes. El primero de junio 28 a julio 5. Y el segundo posiblemente será en el mes de agosto, todavía no tenemos plazo. Así que si usted quiere más información me puede ver. Creo la hojita, también tenemos una hojita con recetas. Si usted quiere mejorar en su dieta y en su cocina. Hoy vamos a continuar estudiando en esta noche la palabra de Dios. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Vamos a abrirla para estudiar. Vamos a estudiar, como hemos estudiado todas estas noches, hemos estudiado enseñanzas que no son comunes hoy día, pero muy importantes. El mundo cristiano no entiende lo que esta noche vamos a estudiar, pero la palabra de Dios nos enseña cuál es el concepto y la enseñanza correcta. Vamos a estudiar la no inmortalidad del alma. Vamos a abrir nuestras Biblias, en primer lugar, al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, vamos a leer el verso 27 y hago la siguiente pregunta. ¿Por quién vino la vida? Vamos a ver la respuesta. Génesis 1:27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó, varón y hembra los creó. Así que, ¿quién nos dio la vida? Amén. Exactamente, así que Él es el que nos dio la vida. ¿Cómo nos dio la vida? Vamos a verlo también. Y vamos al Salmo 119. Salmo 119. Vamos a ver cómo Dios nos dio la vida. Versículo 73. Como vemos, tenemos mucho que estudiar en esta noche y poco tiempo. Salmo 119, versículo 73, dice cómo Dios nos hizo. Dice, tus manos me hicieron y aprenderé y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Así que ¿cómo nos hizo Dios? Con sus manos. Con sus manos, amén, amén. ¿Cómo es el resto de la creación? Con su voz, Dice su que palabra. Dios habló y existió, dijo y fue hecho. Así que toda la creación, los cielos, la tierra, el mar, los animales, todo fue creado con la palabra de Dios, pero cuando llegó al ser humano, a usted y a mí, Él los hizo con sus propias manos. Amén. ¿Nos podemos considerar especiales? Yo creo que sí. Esas mismas manos fueron clavadas en la cruz para nuestra salvación. Y gracias a Dios por las manos que nos crearon, gracias por las manos que nos salvaron y nos redimen, también constantemente. Ahora, ¿de qué material nos hizo Dios? Ok, vamos a leerlo. Que toda la respuesta debe tener una base bíblica. Vamos otra vez al libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 7. Espero que haya traído su cuaderno. Si usted vino todas las noches y trajo su cuaderno y tomó notas, usted va a tener ahora 7 estudios bíblicos que ya tiene en mano. Con toda la documentación bíblica. No es cuestión de opiniones humanas. Simplemente vamos a la palabra y comentamos lo que Dios ha hecho en su palabra, y ese es el tema. Capítulo 2 de Génesis, vamos a leer el verso 7. Vamos a ver de qué material Dios nos hizo. Leamos lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que, ¿cuál es nuestro material? Polvo. ¿Motivos para ser orgullosos? No. El polvo no dice que debemos ser gente muy humildes, mansos y humildes como fue nuestro maestro. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuál fue el primer material? Polvo. ¿Cuál fue el segundo elemento? El aliento de vida. El aliento de vida. Ahora continuamos la lectura y dice lo siguiente. Y el hombre tuvo un alma viviente. ¿Sí o no? ¿No leyeron? El hombre fue un ser viviente, dice. Ser viviente. El hombre fue un alma viviente. No tenemos un alma, somos un alma viviente. ¿Me explico esta noche? Así que polvo más, por decir
disparo más aliento de vida, que es el espíritu de la vida, es igual a ¿qué? A vida. Así que vemos la fórmula de la vida. Cuerpo más aliento es igual a un alma o un ser viviente. ¿Me explico en esta noche? Amén. Así que la gente piensa que tenemos un alma. No tenemos un alma, somos un alma. ¿Claro? Amén. Si toman el examen no van a fracasar. Muy bien, así que, porque hoy día la gran mayoría piensa que el ser humano tiene un alma y esa alma es inmortal. Y cuando la persona muere, esa alma va a un lugar, o al lugar caliente o al lugar fresco. Pero vemos que ese concepto no es bíblico. Somos un alma viviente. Y lo que nos dio vida es que tenemos un cuerpo, el aspecto físico, Dios nos dio su aliento de vida, a veces se traduce como espíritu, lo cual es la misma palabra, diferente traducción, y eso nos hace ahora un ser viviente o un alma viviente. Ahora vamos a hacer la pregunta, pues, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Vamos otra vez a dejar que el Señor nos explique y nos dé la respuesta. El libro de Eclesiastés, después de Proverbios, encontramos el libro de Eclesiastés y vamos a leer allí en el capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7 nos explica qué sucede cuando una persona fallece. Leo, 12, 7. Y el polvo vuelve ¿a dónde? A la A tierra. la tierra, como era. Lo vimos. Y el espíritu o el aliento vuelve a Dios que lo dio. Así que, ¿qué sucede cuando ahora una persona muere? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿A dónde va? Al polvo, a la tierra, como era. ¿Y qué pasa con el aliento o el espíritu de vida? Vuelve a Dios. Regresa a Dios. No que el espíritu regresa a Dios, que lo dio. No la persona. No sé si te explico qué es. Es el espíritu, y de la misma forma que cuando nos trajo la vida, nos da su aliento, el espíritu de vida, cuando la persona fallece, ahora regresa otra vez a él. Note, la Biblia nunca dice que ese espíritu tiene vida, porque no tiene vida. Ese espíritu nada más tendría que tener cuerpo para que tuviera vida. Tampoco dice que está consciente, que puede sentir o que puede ver o que puede saber. Eso no está en la palabra de Dios. Tampoco enseña que tiene sabiduría, que puede pensar, que puede tener lógica, y tampoco enseña que tiene sentimientos hacia otras personas que ha dejado atrás. Simplemente el aliento de vida, junto con el polvo que nos dio vida, ahora regresa a Dios el aliento, y el polvo regresa entonces al polvo de la tierra. ¿Y qué pasó con la persona entonces? Murió. Créanlo o no, la Biblia enseña que los muertos están muertos. Porque la gente no piensa que están muertos. Piensan que están en otro lugar. Pero la Biblia enseña que cuando una persona muere, descansa en una tumba. Simplemente ahí está el cuerpo. Como salió de ahí, regresa ahí. Y el aliento lo tiene Dios. Y cuando un día el Señor regresa a la vida de esa persona, ese aliento de vida ahora viene con él y otra vez la persona regresa a la vida. La diferencia es que cuando Él venga y dé vida, ahora ese aliento de vida viene acompañado de ¿qué? Del carácter de la persona. Es decir, cuando morimos, el Señor pone como una pausa. Digamos, no sé si se acuerdan ustedes antiguamente que había grabadores. Aquellos que son del siglo pasado, quizás recuerden. Había grabadores, ¿ok? Cassette, sobre todo, mucho antes había extra, que era más grande todavía. Es decir, cuando estaba, usted lo podía poner en pausa. ¿Y qué pasaba con ese cassette? Se paraba. Y cuando quitaba la pausa, ¿qué pasaba con el cassette? En el mismo lugar donde se detuvo, ahora comenzaba otra vez. Es decir, que cuando nosotros morimos, el último pensamiento que llevamos a la tumba será el primer pensamiento que tengamos cuando salgamos de la tumba. Simplemente puso pausa. ¿Qué pensamiento piensan ustedes que tendrá cuando salga Adolfo Hitler? De paz y de amor. Listo para pelear otra vez, porque fue su último pensamiento. ¿Y qué pensamiento tendrá cuando se levante de la tumba, por así decir, Juan el Bautista? Como hombre cristiano, otra vez de Jesús. Así que el último pensamiento se conecta
queda con el primer pensamiento y el carácter que cultivamos y que tuvimos mientras estábamos en este mundo, ahora regresa igual. Porque la muerte no cambia el carácter. La muerte simplemente nos pone a descansar o en pausa, podríamos decir, hasta que regresemos otra vez a la vida. Vemos entonces ahora la importancia de entender lo que es la vida y lo que sucede cuando la persona fallece. Pero vamos a ver algunos versículos más que nos ayudan a explicar en forma más completa lo que en esta noche estudiamos. Ahí en el mismo libro donde estamos de Eclesiastés, vamos al capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente, Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuánto saben? Nada. Nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Versículo 6. Porque su amor, ahora vamos al opuesto, y su odio y su envidia perecieron o murieron con él, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que cuando una persona está muerta, siente amor, odio, desprecio, ira, nada. ¿Cuánto sabe? Nada. Lo único que sabe es que no sabe nada. Porque no tiene conocimiento de lo que está pasando, ni lo que pasó en el pasado, ni lo que pasa en el presente, ni lo que pasa en el futuro. En el mismo capítulo, vamos al versículo 10. 9:10, ¿qué dice? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro o la tumba, dependiendo de la traducción, a donde vas, ni hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué es lo que hay en la tumba entonces? Nada, descanso. Solo descanso. Descanso. ¿Sabe que la persona que muere está descansando completamente? ¿Descansa del dolor? ¿Descansa de enfermedades? ¿Descansa de los problemas de este mundo? ¿Aún descansa las tentaciones de Satanás? Es un descanso. Está más allá del alcance de Satanás, está completamente descansando ese ser humano que estuvo vivo, pero ahora está en una tumba esperando ser resucitado otra vez. Pero vamos a ver otros versículos más que nos ayuden para tener todo el contenido bíblico. Vamos al libro de Job. Antes de Salmo encontramos el libro de Job, capítulo 12. Job, capítulo 12, y vamos a leer allá comenzando, no, capítulo 14, versículo 12, perdón. Job 14, 12. Job, capítulo 14, versículo 12, dice: así el hombre fallece, otras versiones dicen muere, otras dicen yace, y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de qué cosa. De su sueño. ¿A qué se compara en la Biblia la muerte también? A un sueño. ¿Recuerdan cuando le avisaron a Jesús que había fallecido? ¿Qué dijo? Está dormido. Duerme, ¿no? Está dormido. Así que la muerte es un sueño también. Vamos a leer el mismo capítulo en el versículo 21. Hay otra declaración que necesitamos entender. Dice: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Y serán humillados, y no entenderá de él. Así que si le va bien a la familia o le va mal, No sabrá nada de está muerto, no tiene idea de lo que está pasando aquí en la Biblia. Vamos al Salmo 104. Vamos a leer varios versículos en esta noche como hemos hecho cada noche. Salmo 104, y vamos a leer en el versículo 29. Salmo 104, versículo 29 dice lo siguiente: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven ¿a dónde? al polvo. Al polvo. Y que vemos otra vez lo que sucede: pierden el hálito, dejan de ser y regresan entonces ¿a dónde? Otra vez vemos que regresan al polvo. Salmo 146. Salmo 146, el versículo 4, dice así: pues sale su aliento y vuelven al cielo, no a la tierra, y vuelven a la tierra, dice, en ese mismo
próximo día perecen ¿qué cosa? Tus pensamientos. Así que porque la persona está completamente inconsciente de lo que está tomando lugar allá en la tumba. Así que vamos a darnos cuenta, ahora que la persona realmente descansa, no tiene contacto, no sabe lo que pasó en el pasado, no sabe lo que pasa en el presente, ni sabrá lo que pasa en el futuro, porque simplemente su memoria, su mente está en el olvido, en el descanso. No se puede comunicar con Dios, no se puede comunicar con la familia, simplemente la persona está descansando en una tumba hasta el momento que la persona sea levantada. Ahora, esta idea de la inmortalidad es extremadamente común. Todas las religiones la tienen. Y eso crea un lazo de simpatía que al final de la historia va a jugar un papel muy importante. Y lo vamos a ver al final del estudio. No olvides eso. Musulmanes creen en la inmortalidad del alma. Budistas también. Hindúes también. Shintoístas también. Católicos también. Evangélicos también. Mormones también. Y la gran mayoría del mundo cree que cuando uno muere va para algún lugar. Es más, la gente le tiene miedo a los muertos. La gente no pasa ni por un cementerio de muertos. Pero son capaces de meterse en un barrio malo. No le tengan miedo a los muertos, tengan miedo a los vivos. Esos son los peligrosos. Los muertos no saben ni hacen nada. Así que, ¿de dónde surgió la idea de la inmortalidad del alma? Vamos saliendo de Génesis y vamos a encontrar allí la respuesta. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a leer allí comenzando el versículo 4 y el versículo 5, dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, escuche, la primera mentira de la historia, no morirás. ¿Quién le dijo eso a la mujer? La serpiente. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la primera mentira de la historia? Que no íbamos a morir. Y por eso esa idea es tan común en el mundo entero. Hace 6.000 años atrás, cuando el mismo Satanás, usando un medium, una serpiente, la serpiente no habla, usando un medium, se comunicó con la mujer y sus primeras palabras es: puedes pecar y puedes vivir. Cuando Dios había dicho exactamente lo opuesto: si pecas, vas a morir. La obediencia es igual a la vida, es lo que había dicho Dios. Pero Satanás dice: no, la desobediencia es igual a la vida. Una palabra en las dos frases cambió completamente la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Ambos prometen vida. Uno en obediencia y lealtad, el otro en deslealtad y desobediencia de Dios. Y ahí comenzó el concepto que yo puedo pecar y puedo seguir pecando, aun cuando yo me muera, no hay problema, yo todavía continúo con vida hasta el día. Vemos quién es el que originó esa idea allá mismo en el jardín del Edén. Pero ¿quién fue? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a descubrir el personaje que realmente mencionó y dijo esas palabras. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer allá, comenzando en el versículo 7. Apocalipsis 12, 7 dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que vemos aquí el primer conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto no tomó lugar en este mundo. La gran controversia se inició en el cielo, pero va a terminar en este mundo. Verso 9, que es importante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién habló con él entonces? Satanás. El diablo. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Escuche, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles.
4 nombres que tiene Satanás en la Biblia. Primero el dragón. Usted ve, el dragón significa un poder que persigue, que destruye y que mata. Que aparece 13 veces en el libro de Apocalipsis. El número 13 es muy importante porque es el número de rebelión contra Dios. Por eso en las sociedades secretas y todos, el número 13 juega un papel muy importante. En segundo lugar dice la serpiente antigua. ¿Qué historia nos está recordando? El tercero, ¿cuál es? Diablo, que significa adversario. Y el cuarto, Satanás, que significa acusador. Así que el nombre que Dios le da lo describe y el método de trabajo que él va a usar para tratar de lograr la pérdida de la gran mayoría de los seres humanos. O persigue y destruir, o engaña. También el número 2 se opone, es adversario, y número 3 acusa. Pero dice que su arma favorita, ¿cuál es? ¿Lo leímos? Engaño. Engaña al mundo entero. Y es lo que hemos visto desde hace 6.000 años atrás. Hoy día vemos que el avance del engaño cada vez es mayor y cada vez es más común, aún dentro del así llamado mundo cristiano. Ahora, si tiene poder para engañar a Satanás, ¿será que podrá usar agentes humanos o agencias humanas para traer engaño? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos en primer lugar al libro de Éxodo. ¿Qué libro dije? Éxodo. Capítulo 7. Muy bien. Éxodo capítulo 7. Vamos a leer ya comenzando en el versículo 10. Éxodo 7:10 dice lo siguiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esa palabra es muy importante. Así que cuando Moisés tiró la vara, ¿en qué se convirtió? No. En una culebra. ¿Qué hicieron los encantadores cuando echaron sus varas? Lo mismo. Hicieron lo mismo, pero un encantamiento. Parecía que las culebras tenían vida, pero realmente no tenían vida. Porque la vida tan solo Dios la puede dar. Eran encantados. Pero Satanás puede imitar las características de la vida. Continuamos la lectura. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de Egipto. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuál es el objetivo de los milagros cuando Satanás los hace? A ver si se dan cuenta. Endurecer, ¿qué cosa? El corazón de la gente con sus milagros. Por eso al final de la historia, Dios, aunque usará milagros, no será lo primordial. Dios va a usar su palabra. Porque la palabra de Dios no se puede imitar, no se puede copiar. Los milagros se pueden imitar hasta que Dios lo permite. Pero no hará como un milagro. Faraón lo vio y en vez de decir, oh Señor, reconozco tu llamado, endureció qué cosa, su corazón. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo. 7:20, vamos a ver qué sucede una vez más. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Y alzando la vara, volvió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez vemos la misma palabra. Y el corazón de Faraón, otra vez, ¿qué pasó? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Otra vez Satanás hace un milagro que lo ve con el corazón de Faraón, que se endurece. ¿Saben que hoy día pasa lo mismo? Hoy día es milagro. Estos milagros se hacen con la gente. Los endurece el cerebro. Digamos, si se aparece la Virgen de Guadalupe, ahí hacen un olor, ahí ponen una iglesia.
¿Y a qué siguen? ¿A Guadalupe o a Dios? ¿A quién adoran? ¿A Guadalupe o a Dios? ¿A quién le dedican ese lugar? ¿A Guadalupe o a Dios? A Guadalupe. ¿Qué pasa con el corazón de la gente sin darse cuenta? ¿A Guadalupe o a Dios? A Guadalupe. ¿Qué pasa con el corazón de la gente sin darse cuenta? Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Estaba vivo o muerto Samuel en ese entonces? Muerto. Ya había muerto Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Es que Saúl nunca vio qué. A Samuel. La mujer le dijo que ¿qué estaba viendo? Dioses que subían de dónde? De la tierra. De la tierra. Pero un momento, los que se mueren, ¿a dónde van? A la tierra. Entonces, ¿cómo es que estaba abajo? Samuel, debe estar arriba. Ya un demonio. Al menos que estuviera en el infierno, pero Samuel no obedecía a Dios. El diablo. Vamos a continuar la lectura para que podamos ver. Verso 14. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió o pensó que era Samuel y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. Así que cuando la mujer ve a ese señor que es Samuel, es un espíritu. Lo vamos a ver. ¿Qué le dijo? Viene un anciano. Un momento, la persona está en el cielo, no es anciano. Que es una persona en perfecta salud y en perfecta vida. Saúl nunca vio a Samuel, entre comillas. Samuel simplemente, o Saúl creyó lo que la bruja o la hechicera le estaba diciendo a él de lo que estaba viendo. Verso 19, mismo capítulo, verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Eso es lo que el Espíritu le está diciendo a Saúl a través de la bruja. Y mañana, escuchen, estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué le dijo el Espíritu? Y vas a morir, y mañana ¿dónde vas a estar? Conmigo. Supuestamente, ¿quién era? Samuel. Vamos a leer un versículo más que nos ayude a entender lo que comenzamos, estamos estudiando en esta noche. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10. Verso 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y versículo 14. Dice, así murió ¿quién? Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, por esa causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. ¿Qué le dijo el Espíritu? Suponiendo que fuera Samuel, mañana vas a estar conmigo, pero Samuel no debía estar en el cielo, y Saúl no debía estar
en el infierno. Entonces, ¿cómo es posible? Que Saúl, que murió perdido, iba a estar con Samuel, que murió salvo. Deben estar en diferentes lugares. Porque realmente era un espíritu personificando la persona de Samuel. Y le dijo la verdad. Son mucha gente que va a consultar a los psíquicos y le den la palma de la mano, y tienen una bola, no sé cuántas cosas, y tienen tarjetas y cosas. Y la gente, bueno, ¿qué va a pasar con mi esposo? ¿Será que mi esposo por ahí está haciendo cositas que no debe? Y saben que ellos saben lo que Satanás sabe lo que está pasando ahí. Él no sabe el futuro, pero sabe el presente del pasado. Y puede decirle a esas personas que hablan muy bien, mira, tu esposo sí, está en tal lugar con fulana, pero me tienes que hablar. Es decir, que estos malos espíritus que conocen el pasado y el presente de la persona, no el futuro, pueden decirle a otros, agentes de ellos, lo que está pasando en la vida de la persona. Y por eso mucha gente va a ellos para conocer lo que está pasando en la vida privada de nuestra persona. No tan solo eso. Si yo veo a un hombre de una cantina tomando y está borracho, ebrio, bolo, como usted le conoce, yo digo, ese hombre va a salir y va a tener un accidente. ¿Qué posibilidades hay de lo que yo digo sea cierto? Muchas. ¿Soy yo profeta? No. Pero Satanás estudia causa. Si ve una persona drogada y endrogándose, puede decir, esta persona pronto no va a morir. Si una persona en el narcotráfico o en negocios ilícitos o en crimen organizado, dice, esta persona pronto se va a ir. ¿Es que profetizó? No, simplemente estudia causa. Lo mismo que ustedes y yo pudiéramos hacer, pero lo conoce más porque tiene mucha gente que está en todos los lugares viendo lo que cada persona hace. Yo no, nada más tenemos un par de ojos. Así que vemos que ahora esta adivina le dijo a Salomón, perdón, a Saúl, que supuestamente Samuel venía cuando era un espíritu y lo que hizo fue darle una condena de muerte y prometerle que iba al cielo al día siguiente con Samuel, cuando realmente no iba al cielo y cuando resucite es para ir a otro lugar en el cielo. Alzas esperanzas. Pero vamos a ver algo más, un ejemplo más. Vamos al libro de libro de capítulo 16. Capítulo 16. Después de Juan, se va a encontrar el Evangelio o la carta o la epístola de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer allá en el versículo 16. Hechos 16 dice lo siguiente. Y aconteció que mientras íbamos, aquí está Pablo y Silas en Filipo. Estaban haciendo obra misionera en esa ciudad. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, otra adivina, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Pregunto lo que estaba diciendo era cierto o no? Sí, era cierto. ¿100%? Sí. 100%. ¿Era una adivina? Sí. ¿Quién le dio esa información a esta mujer? Un espíritu. El mismo Satanás. Satanás conoce la verdad. Y la puede dar a sus agentes. No con el objetivo de salvar, sino el objetivo de esta muchacha era crear oposición a la obra que Pablo y Silas estaban haciendo en Filipos. Y levantar al pueblo en contra de ellos para que lo expulsaran de la ciudad. Y lo dijo diciendo la verdad. ¿Estamos? Vamos a ver qué toma lugar en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Note, ¿a quién le habló? Porque había un espíritu que la había poseído. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Es decir, que aún la verdad a través de la gente incorrecto no debe ser aceptada. ¿Entendamos? Que muchas veces hay música que la letra es correcta, pero la música no es correcta. Y aún queremos usarla para la verdad. Hay otro espíritu que está tomando lugar esa adoración. Música correcta, no incorrecta, letra correcta, música incorrecta. Cuando usted une la verdad con el error, siempre se convierte en error. Si yo le ofrezco un vaso de jugo y le pongo unas gotitas de arsénico, ¿usted se la tomaría? Aunque es 99% jugo. ¿Y por qué lo hacemos con otra cosa? Dios jamás mezcla la verdad con el error. Esa es obra de Satanás, porque mientras más verdad tenga, más fácil es que el error sea. Y que tengamos ese concepto en mente que compartimos con ustedes en esta noche. Ahora vamos a ver cómo Satanás trabaja a través de sus agentes o sus demonios para hacer la obra. Estamos saliendo en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer allá los versículos 14 y 15. Dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 11, 14 y 15, dice: no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. ¿Qué le pasó a Jesús en el desierto? ¿Quién llegó allí? ¿Pero era como ángel? ¿Quién parecía más divino, Satanás o Jesús en ese momento? Satanás. ¿No se le llevaba por la apariencia? Satanás. Jesús había pasado 40 días sin comer, delgado, con su barba, con su cabello largo. Y vino Satanás como un ángel de luz. Yo vengo del cielo. Si usted se hubiera dejado llevar por la apariencia, hubiera dicho: este viene del cielo, este no se debe de venir. Cuidado con las apariencias. Las apariencias caen. Es verdad, dice que cuando Satanás llegó como ángel de luz, Jesús dijo: ¿de dónde viene? No viene, él era humano. No usó su divinidad para protegerse, ni para defenderse, ni para avanzar su lado. Hasta que Satanás comenzó a hablar. Cuando Satanás dijo: si eres hijo de Dios, dijo: yo soy hijo de Dios. Hace 40 días antes, su padre le ha dicho: este es mi hijo amado en quien tengo compasión. Y si este sigue para poner duda, este no viene del cielo, este viene del otro lado. Cuando abrió su boca, Jesús sabía en ese momento quién estaba delante de él. No por su apariencia, parecía un ángel de luz. Simplemente porque habló de tal forma que no estaba en armonía con la palabra de Dios. Jesús conocía las escrituras. La única salvaguardia que tenemos es el conocimiento de la verdad a través de la palabra. Amén. Si no, seremos engañados al final de la historia. Verso 15. Así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que sus ángeles se disfrazan de mí como quienes, como ángeles de luz. De luz. Como si fueran ministros de justicia, pero realmente no lo son. Y en la primera de Timoteo, queremos leer varios versículos más esta noche. Tenemos que avanzar ya, nos quedan 5 minutos para terminar. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Los últimos. Sin duda alguna, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No dice que se van a salir de la iglesia. Apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora con eso en mente vamos a Apocalipsis 16. Y es allí donde queremos terminar. Apocalipsis capítulo 16.
versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Ya lo vimos? Satanás, al diablo. Al final de la historia van a ver una triple unión. A la cabeza está el dragón, de Satanás, pero Satanás representa el espiritismo. No olviden que el espiritismo es la obra maestra del engaño de Satanás. Y el 99% del mundo ya cree en eso. Expliquemos el dragón. Y vi salir de la boca, ¿de dónde? Del dragón, no dice el detalle. Y de la boca de la bestia. La bestia significa el segundo poder, que es el sistema papal. Que es el segundo elemento que juega el papel más importante al final. Y ese sistema cree en esta mentira que Dios Satanás ha recibido. Digo la lectura. Y de la boca del falso profeta. Ese sistema representa el protestantismo apóstol, encabezado por el Estado. Así que al final de la historia hay una triple alianza: espiritismo, papado, protestantismo apóstol. ¿Y qué sale de su boca? Engaño. Engaño. Tres espíritus inmundos. De ranas. ¿Vimos las ranas antes? ¿Cuál fue el último milagro que pudieron hacer, si llamamos la palabra milagro, o encantamiento que pudieron hacer los magos y hechiceros en Egipto? Aquí nos está hablando del último engaño de la historia humana. ¿Qué más atención en este momento? Estos tres poderes se unen bajo el concepto de la inmortalidad del alma. Porque estos tres poderes Satanás lo creó y lo comparte con sus agentes. Y sale de su boca. Es decir, lo que enseñan, lo que predican, lo que proclaman, lo que revelan es engaño. Y el primer engaño son ranas. ¿Cómo atrapa las ranas sus víctimas? Con lengua, en el aire. Con su lengua. La rana tiene una lengua 3 a 4 veces más grande que su cuerpo. Y ahora está un insecto que está aquí y dice: ¡oh! La rana está muy lejos, no puede agarrar. Sale una lengua. No tan solo su lengua es larga, es pegajosa. Oh, y desde lejos, la rana hace. Oye. Y se acabó el insecto. Y estos tres poderes tienen la misma lengua. Una lengua larga. Porque por siglos han estado enseñando el error. Y el primer error es este error. Y la gente dice: no, yo estoy seguro que no es problema. Estos tres poderes saben que su lengua los puede alcanzar. Porque han creído en este primer error de la inmortalidad. ¿Saben ustedes que yo estamos en el país que al final será el país que va a promulgar más esta mentira? Dice: bueno, ¿cómo se atreve a decir eso? Vamos a leerlo. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 14. Dice lo siguiente. Está hablando aquí de Estados Unidos de la profecía. Pues son espíritus, otra vez de qué? De demonios que hacen qué cosa? Señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde se encuentra Hollywood?